virreinato. Conquista del Perú, 1532 a 1572. El 16 de noviembre de 1532, el triunfador de la Guerra de Sucesión Incaica, Atahualpa, se encontró con los españoles en la plaza de Cajamarca. Pizarro le había invitado para entrevistarse con él, pero ello no era sino una argucia para tenderle una emboscada. Atahualpa todavía no se había coronado como inca, hallándose precisamente en camino al Cusco, donde planeaba ceñirse la mascapaicha o borla imperial. Previamente, había ordenado la matanza de los nobles orejones cusqueños afines a Huáscar, tarea que cumplieron sus generales quiteños Rumiñahui, Chalcuchimac y Quisquis. Los españoles, con ayuda de los grupos étnicos opuestos a la dominación cusqueña o simplemente opuestos a que Atahualpa fuera el gobernante en lugar de Huáscar, se apostaron de manera estratégica por toda la plaza de Cajamarca. Así, entró Atahualpa, llevado en andas, seguido por el curaca de Chincha, también en andas debido a su importante condición como aliado del imperio, con su enorme séquito y algunos guerreros, mientras que el grueso del ejército se quedó en las afueras de la ciudad. El sacerdote dominico Vicente de Valverde fue el portavoz de los españoles, que demandaron al Inca que se sometiera a la voluntad del rey de España y se convirtiera al cristianismo, siguiendo la fórmula del requerimiento. El diálogo que siguió ha sido narrado de forma diferente por los testigos. Según algunos cronistas, la reacción del Inca fue de sorpresa, curiosidad, indignación y desdén. Atahualpa exigió más precisiones, por lo que recibió de manos de Valverde un breviario, al que revisó minuciosamente. Al no encontrarle significado alguno, el Inca lo tiró al suelo. A una señal, los españoles atacaron al Inca y a su séquito, matando a centenares de indígenas. Tras esta matanza de Cajamarca, Atahualpa fue puesto en prisión, donde ofreció llenar una sala con objetos de oro y 2 con objetos de plata, a cambio de su libertad, lo que los españoles, codiciosos, aceptaron. En 1533, los españoles, desconociendo la promesa de libertad que habían hecho a Atahualpa, lo sometieron a juicio, acusándolo de idolatría, poligamia, incesto, de haber asesinado a su hermano Huáscar y de tramar la muerte de los españoles. De la manera más arbitraria, el Inca fue condenado a la pena de estrangulamiento, que se cumplió en la noche del 26 de julio de 1533, en la plaza de Cajamarca, hecho que constituyó un detestable crimen que la misma corona española habría de condenar. Los españoles y sus aliados indígenas recorrieron el imperio hacia el sur, utilizando los magníficos caminos incaicos, siendo recibidos entusiastamente por los huancas en la ciudad de Hatunsaúxa, Jauja. Tras enfrentarse con éxito a las tropas atahualpistas, arribaron al Cusco el 14 de noviembre de 1533, ciudad a la que sometieron al pillaje. Luego impusieron a Manco Inca, hijo de Huayna Cápac y uno de los pocos sobrevivientes de la matanza perpetrada por los atahualpistas, como nuevo gobernante de un imperio ya desmembrado. Esta inicial alianza de Manco Inca y otros nobles cusqueños con los españoles, se entiende debido a que, probablemente, creyeron que estos eran un grupo étnico más llegado desde tierras lejanas y que a la larga los podrían someter cuando ya no los necesitaran. Esta élite no tenía forma de saber que a la larga el juego de favores con estos primeros invasores se les escaparía de las manos con la llegada de más españoles, por la desconfianza que se originaría entre ellos y de su falta de unión frente a una fuerza extranjera. Efectivamente, Manco Inca no tardó en enfrentarse a los españoles al darse cuenta de la verdadera entraña de estos invasores, muy ávidos de metales preciosos e inclinados a cometer villanías y a faltar la palabra empeñada. Así, en 1536 puso sitio al Cusco, cercando a un grupo de españoles y sus aliados indígenas, y a la vez envió parte de su ejército, al mando de Titu Yupanqui, a sitiar la recientemente fundada población española de Lima, además de enviar una expedición de castigo contra los huancas por su traición al imperio. Tras meses de asedio, los españoles y sus aliados rompieron el cerco del Cusco y tras tomar la fortaleza o templo de Sacsayhuamán recuperaron el control de la ciudad. Los ejércitos del Inca que atacaban Lima, también se desbandaron, 1538.
De todos modos, la rebelión de Manco Inca constituyó una verdadera guerra de reconquista incaica, en la que perecieron unos 2000 españoles y muchos miles de indígenas de uno y otro bando, lo que prueba fehacientemente que la conquista española no había finalizado en Cajamarca en 1533. Hasta mediados del siglo XX, era tópico común sostener que los españoles, pese a su inferioridad numérica, habían triunfado gracias a su superioridad técnica, al uso de las armas de hierro y de los caballos o por el auxilio divino, pero este mito fue desmontado por el historiador peruano Juan José Vega, quien resaltó el importante papel cumplido por las etnias dominadas por los incas, como los huancas, los chachapoyas, los cañaris, quienes apoyaron en masa a los conquistadores españoles, siendo en realidad los verdaderos artífices de la victoria española. Al perder su autoridad y su imperio, Manco Inca se retiró a su reducto de Vilcabamba, en las selvas al norte del Cusco. Allí, él y sus descendientes, conocidos como los Incas de Vilcabamba, resistieron hasta 1572, año en que el último de ellos, Túpac Amaru I, fue finalmente capturado y trasladado al Cusco, donde fue ejecutado. Catástrofe demográfica. Sin embargo, el acontecimiento más importante de estos años es la dramática disminución de la población que se registró en los Andes centrales. Durante los años de la conquista y los primeros del régimen colonial, grandes epidemias, enfermedades traídas por los europeos para los que los andinos no tenían defensas naturales, asolaron la población de los Andes. Se cree que el mismo Huayna Cápac, y su primer heredero nombrado, Ninankuyuchi, cuya imprevista muerte habría desatado la guerra civil incaica, murieron de viruela. De hecho, los cronistas de la conquista, Cieza de León, por ejemplo, en su recorrido por la costa peruana, registran testimonios de un masivo despoblamiento de los territorios andinos. Algunos cálculos sugieren que la población andina habría sido de 9 millones antes de la invasión europea y que 100 años después solo era de 600.000 habitantes. A ello habría contribuido también una baja en la tasa de natalidad producto de los profundos cambios sociales que caracterizaron la etapa siguiente. El Perú virreinal y el ciclo de la plata. Las guerras civiles entre los conquistadores. Por las capitulaciones de Toledo, que Pizarro había firmado con la corona española en 1529, se establecía que éste podía gobernar en nombre del rey todas las tierras al sur, hasta 250 leguas, de Tumbes. Posteriormente, el otro líder conquistador, Diego de Almagro, obtendría el mismo estatus en los territorios al sur de la gobernación de Pizarro. Sin embargo, el límite estaba cerca del Cusco, lo que hizo que uno y otro bando reclamaran la posesión de la capital del imperio incaico. Ello fue el inicio en 1538 de una larga etapa de luchas intestinas entre los conquistadores, donde no solo se disputaron territorios sino derechos, encomiendas, y privilegios, a veces solo entre ellos, a veces contra la corona. Se dividen estas guerras civiles entre los conquistadores en 4 grandes bloques. La guerra entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro el Viejo, 1537 a 1538, que culminó con la victoria pizarrista en la batalla de las Salinas. La guerra entre Diego de Almagro el Mozo y Cristóbal Vaca de Castro, 1541 a 1542, que culminó con el triunfo de los pizarristas y partidarios del rey unidos contra los almagristas, en la batalla de Chupas. Las guerras de Gonzalo Pizarro, 1544 a 1548, que se alzó contra la corona española encabezando a los encomenderos, siendo finalmente derrotado. Conocida también como la Gran Rebelión, se subdivide en 3 guerras: la Guerra de Quito, contra el virrey Blasco Núñez Vela; la Guerra de Guarina, contra Diego Centeno; la Guerra de Jaquijahuana, contra Pedro de la Gasca; la Guerra de Francisco Hernández Girón, 1553 a 1554, otro líder de encomenderos que finalmente fue derrotado en la batalla de Pucará. Las 2 primeras fases se pueden resumir como una disputa entre los bandos de almagristas y pizarristas, estos últimos alineados finalmente en torno al representante de la corona, el visitador Vaca de Castro. Mientras que las 2 fases siguientes se definen claramente como la rebelión de los encomenderos en contra de la corona española,
motivada por algunas leyes u ordenanzas que iban contra sus intereses, en el caso de la rebelión de Gonzalo Pizarro, por la supresión de las encomiendas hereditarias, y en el caso de la de Francisco Hernández Girón, por la supresión del trabajo personal de los indios, entre otras razones. La corona española finalmente impuso su autoridad, estableciendo que el Perú sería un virreinato del Imperio Español. Así se estableció una corte en Lima, la ciudad fundada por Pizarro en la costa central del Perú, donde una serie de 40 virreyes gobernaron ininterrumpidamente buena parte de Sudamérica entre 1544 y 1824. A partir del último tercio del siglo XVIII se fueron creando nuevos virreinatos con territorios escindidos del virreinato peruano, virreinato de Nueva Granada y virreinato del Río de la Plata. El orden virreinal. La sociedad virreinal era conservadora y clasista. Los hijos de españoles nacidos en América, los criollos, tenían en un principio menor estatus que los propios españoles, y estaban impedidos de acceder a los más altos cargos. Debajo de ellos, en la escala social, estaban los indígenas y los mestizos. Solo los curacas andinos conservaron parte de sus antiguos privilegios y merecieron instituciones especiales como escuelas para hijos de nobles. Se importaron esclavos de África ecuatorial y fueron colocados en el último escalón de la sociedad. Algunas instituciones incas fueron mantenidas pero corrompidas en perjuicio de la población andina. La mita, por ejemplo, se usó de excusa para el reclutamiento sin retribución de personal para el trabajo en las minas y las haciendas. Pero no fueron los únicos problemas de los andinos. Durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, 1569 a 1581, se hizo reorganizaciones forzosas de las comunidades andinas en pueblos llamados reducciones de indios. Además, la religión católica fue impuesta a la población andina en medio de una agresiva evangelización caracterizada por la destrucción sistemática de santuarios y símbolos religiosos, extirpación de idolatrías. El mercantilismo imperaba y el libre comercio no fue permitido sino hasta mediados del siglo XVIII, lo que no impidió la existencia del contrabando de manera abundante. El centro comercial por excelencia era la aduana del Callao, puerto de Lima, desde donde se enviaba a España, vía Panamá, la plata extraída de las minas de plata de Potosí. De hecho, fue la extracción de metales la actividad económica más lucrativa de la economía colonial, pero fueron importantes también la agricultura, en grandes heredades controladas por ricas familias y órdenes religiosas, y la industria textil, obrajes. Desde los tiempos de los conquistadores se fundaron nuevas ciudades, algunas de las cuales alcanzaron un gran esplendor registrado en la riqueza de sus templos, como Arequipa, Huamanga, Ayacucho, Huancavelica, Trujillo, Saña y las refundadas ciudades incas de Cusco y Cajamarca. El siglo XVIII. En el siglo XVIII, se liberalizó parcialmente la economía. Al abrirse todos los puertos sudamericanos al libre comercio, Lima perdió parte de su poder económico y sus clases dirigentes entraron en franca decadencia. Como en tiempos de los incas, hubo diferentes insurrecciones contra el poder establecido. Las grandes insurrecciones de Juan Santos Atahualpa en la selva central, 1742 a 1756, la del curaca José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, en 1780 y la continuación de esta por Tupac Katari en el Alto Perú desestabilizaron el orden colonial y determinaron severísimas represiones de parte de las autoridades. Es entonces cuando el virreinato empieza a militarizarse y los virreyes se preparan para afrontar los tiempos turbulentos de la independencia. De las Cortes de Cádiz a la emancipación. En 1810 y tras la invasión y usurpación del trono de España por parte de Napoleón Bonaparte, las colonias americanas establecieron juntas de gobierno, leales a la monarquía, que a la larga no fueron sino el primer paso a la independencia, debido al cambio político al régimen liberal en España. Sin embargo, en el Perú, el poderoso virrey José Fernando de Abascal deshizo uno por uno los intentos independentistas que iban surgiendo en el territorio de su virreinato. La primera revuelta de Tacna encabezada por Francisco Antonio de Cela. La segunda revuelta de Tacna encabezada por Enrique Bayardellí y Julián Peñaranda. La rebelión indígena de Huánuco, 1812, en alianza con criollos y mestizos, entre los que se hallaba Juan José Crespo y Castillo. La rebelión del Cusco de 1814,
que encabezaron los hermanos Angulo y el brigadier Mateo Pumacahua, entre otros, que fue vasto movimiento independentista que sacudió todo el sur del virreinato peruano. Abascal también frenó las 3 expediciones enviadas por la Junta de Gobierno de Buenos Aires a través del Alto Perú. Pero hizo mucho más, pues desde Lima dirigió con éxito la contrarrevolución sobre los movimientos juntistas surgidos en Chile y Quito. El virreinato del Perú se convirtió así en el bastión del poderío español en Sudamérica y fue necesario que confluyeran allí las 2 corrientes libertadoras surgidas en los extremos del continente, la del norte, encabezada por el venezolano Bolívar, y la del sur, encabezada por el rioplatense José de San Martín. República. Primera época republicana. Independencia del Perú, 1821 a 1826. Tras el fracaso de las rebeliones de provincias y de las conspiraciones de los patriotas en Lima, en 1820 el escenario se tornó favorable a la independencia. Se produjo el desembarco en Paracas del general rioplatense José de San Martín al mando de las tropas de la Expedición Libertadora del Perú enviada desde Chile por el director supremo Bernardo O'Higgins luego de haber consolidado la independencia de aquel país. El desembarco se inició el 8 de septiembre de 1820 y continuó los días siguientes. San Martín instaló su cuartel en Pisco y recibió el apoyo de la población. Enseguida, envió una expedición hacia el interior del país al mando del general Álvarez de Arenales, quien pasó por Ica y Huamanga, ciudades que juraron sus respectivas independencias, y llegó hasta la Sierra Central, donde derrotó a una división realista en Cerro de Pasco, el 6 de diciembre de 1820. Tras permanecer en Pisco casi 2 meses, San Martín ordenó el reembarque del Ejército Libertador, que se inició el 24 de octubre de 1820. Días antes, el 21, dio un decreto estableciendo la primera bandera del Perú y el primer escudo del Perú, que posteriormente serían modificados por Bolívar, aunque la bandera conservó sus colores originales, el rojo y el blanco. La expedición libertadora enrumbó hacia el norte, pasando frente al Callao, para finalmente desembarcar en el puerto de Huacho, a 170 kilómetros al norte de Lima. El ejército libertador avanzó hasta el poblado vecino de Huaura, donde estableció su cuartel general. Fue en Huaura donde por primera vez San Martín proclamó la independencia del Perú, en noviembre de 1820, desde un balcón que hasta hoy se conserva como joya histórica. Desde el momento del arribo de la expedición libertadora al Perú, sucedieron importantes hechos que favorecieron los planes sanmartinianos de la independencia. Primero, la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820. Luego, la captura de la fragata española Esmeralda y el paso del prestigioso batallón realista Numancia a las fuerzas patriotas, suceso este último que fue posible gracias a la labor incansable de los patriotas de Lima, entre ellos el célebre José de la Riva Agüero. Otro suceso importantísimo, fue la independencia de todo el norte del Perú, obra de los patriotas locales, de manera pacífica. La primera ciudad norteña en jurar su independencia fue Lambayeque, el 27 de diciembre de 1820. Luego, la ciudad de Trujillo, capital de la intendencia del mismo nombre, a instigación de su intendente, José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle, lo hizo el 29 de diciembre de 1820. Sucesivamente hicieron lo mismo Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Maynas. El mismo San Martín reconoció posteriormente que si no hubiera sido por el apoyo masivo del norte peruano, se habría visto en la necesidad de volver a Chile para reorganizar sus fuerzas, ya que éstas eran inferiores a las fuerzas virreinales. Queda así claro que el apoyo de los peruanos fue fundamental y decisivo para lograr la independencia hispanoamericana. Posteriormente se difundiría el llamado mito de la independencia concedida, según el cual la independencia peruana fue concedida por los ejércitos libertadores argentino, chileno y gran colombiano, desconociéndose el aporte peruano. El virrey Joaquín de la Pezuela entabló negociaciones con San Martín, las mismas que se realizaron en Miraflores, pero que culminaron en fracaso. Finalmente el general español José de la Serna, tras un pronunciamiento militar contra Pezuela, motín de Asnapuquio, asumió el gobierno del virreinato. El nuevo virrey se entrevistó personalmente con San Martín en la hacienda Punchauca, pero igualmente no se llegó a ningún acuerdo. Lima, la capital virreinal,
se vio amenazada por el avance del Ejército Libertador y el acoso de las montoneras patriotas, estas mayormente conformadas por hombres andinos, y que, dicho sea de paso, constituyen otro ejemplo del aporte valioso de los peruanos a la independencia. A comienzos de julio de 1821 se vivía en Lima una tremenda escasez de alimentos, debido precisamente al asedio de las montoneras, que cortaron las vías de comunicación con el exterior. Las tropas realistas no contaban con recursos y los patriotas ya habían conseguido importantes victorias al interior del país, en tanto la población entera reclamaba la presencia del Libertador. Ante la situación adversa, la Serna abandonó Lima y se dirigió hacia la sierra. San Martín ingresó a Lima en la noche del 12 de julio de 1821. El Cabildo de Lima firmó entonces el Acta de Independencia del Perú el día 15 de julio, independencia que San Martín proclamó en una ceremonia pública el 28 de julio, fecha que desde entonces se celebra como fiestas patrias. Sin embargo, la proclamación de la independencia fue meramente un acto formal, ya que las fuerzas realistas continuaron dominando las regiones más extensas, más pobladas y más ricas del país, la Sierra Central y todo el sur peruano, incluyendo el Alto Perú, teniendo como nueva capital virreinal al Cusco. Tras proclamar la independencia del Perú, San Martín asumió el mando político-militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de protector, según el decreto del 3 de agosto de 1821. Su gobierno se llamó el Protectorado del Perú. Dio al Estado peruano su primera bandera y escudo, su himno nacional, su moneda, su administración primigenia y sus primeras instituciones públicas. Asimismo, creó la Biblioteca Nacional del Perú, dio libertad a los hijos de los esclavos negros y abolió el tributo indígena. Pero faltaba dar una constitución política y mientras tanto, impuso un reglamento provisorio, reemplazado después por un estatuto. El 27 de diciembre de 1821, San Martín convocó por primera vez a la ciudadanía con el fin de que eligiera libremente un Congreso Constituyente, con la misión de establecer la forma de gobierno que en adelante regiría al Perú, así como una constitución política adecuada. En lo personal, San Martín era partidario de la monarquía constitucional, aunque la mayoría de los peruanos simpatizaban con la forma republicana de gobierno, al estilo de los Estados Unidos. El problema mayor para San Martín, era, indudablemente, la guerra contra los realistas. Hay quienes le han reprochado el no emprender una ofensiva total sobre los realistas, como lo había hecho en Chile, pero el Libertador tenía sus razones. En primer término, era consciente de la inferioridad numérica de sus fuerzas, comparada con la de los virreinales. Estos dominaban el interior del país, desde Jauja hasta el Alto Perú, y sumaban un total de 23.000 soldados, la mayoría hombres andinos. San Martín solo contaba con 4.000 efectivos. Un importante triunfo para los patriotas fue la rendición de las fortalezas del Callao, el 19 de septiembre de 1821, cuyo jefe, el mariscal peruano José de la Mar, se sumó a la causa patriota. Mientras tanto, el virrey La Serna reorganizaba sus fuerzas en la Sierra Central y Sur del Perú y en el Alto Perú, desde donde realizó incursiones sobre la costa, destruyendo un ejército independiente en la batalla de Icao de la Macacona, el 7 de abril de 1822. De otro lado, desde el norte, el Libertador Bolívar avanzaba triunfante, ganando territorios para la Gran Colombia. Precisamente, un ejército combinado argentino-peruano y gran colombiano obtuvo el triunfo en la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, que selló la independencia del territorio de la antigua presidencia de Quito, actual Ecuador. Esta región, junto con la provincia libre de Guayaquil, pasó a formar parte de la Gran Colombia, a instancias de Bolívar. Producida así la confluencia de las dos grandes corrientes libertadoras de Sudamérica, San Martín viajó a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar. Durante esta entrevista, ambos discutieron a puerta cerrada importantes cuestiones sobre la empresa libertadora, pero sin llegar a ponerse de acuerdo. San Martín retornó al Perú, desilusionado y convencido de que debía retirarse para dar pase al Libertador del Norte. El 20 de septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú, compuesta por 79 diputados, elegidos, y 38 suplentes, para los territorios ocupados por los realistas.
Entre sus miembros se contaban los más destacados miembros del clero, el foro, las letras y las ciencias. Ante este congreso, San Martín renunció al protectorado y se dispuso a abandonar el Perú. Como presidente del Congreso fue elegido el diputado por Arequipa Francisco Javier de Luna Pizarro. Las juntas preparatorias las presidió el célebre precursor Toribio Rodríguez de Mendoza. Los legisladores empezaron por entregar el poder ejecutivo a un grupo de 3 diputados, que conformaron un cuerpo colegiado denominado la Suprema Junta Gubernativa, presidida por el general José de la Mar e integrada por Manuel Salazar Iba Quijano y Felipe Antonio Alvarado. Esta junta entró en funciones el día 21 de septiembre de 1822. El nuevo gobierno afrontó la guerra contra los realistas que aún dominaban la sierra central y sur del Perú, poniendo en práctica el plan esbozado por San Martín, llamado el de los puertos intermedios. Consistía en atacar a los realistas desde los puertos del sur peruano, combinado con otro ataque desde la sierra central, junto con una eventual acometida desde territorio rioplatense, para acercar así al enemigo. Esta primera campaña de intermedios acabó en fracaso, al no ponerse en práctica el plan completo. Los patriotas sufrieron las derrotas de Torata y Moquegua, 19 y 21 de enero de 1823. El Congreso y la Junta de Gobierno quedaron tremendamente desacreditados ante la opinión pública. Ante el temor de una ofensiva española, los oficiales patriotas al mando de las tropas que guarnecían Lima, se movilizaron desde sus acantonamientos hasta la hacienda de Balconcillo, a media legua de la capital, desde donde exigieron la destitución de la Junta y la elección de un solo jefe supremo. Sugirieron incluso el nombre del oficial indicado para asumir el gobierno, el coronel de milicias José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. El Congreso, acatando este pedido, disolvió la Junta y nombró como presidente a Riva Agüero, 28 de febrero de 1823. Fue el primer golpe de Estado de la historia republicana peruana, conocido como el Motín de Balconcillo. El presidente José de la Riva Agüero, el primero en ostentar el título de presidente del Perú y en usar la banda presidencial bicolor, organizó una segunda campaña de intermedios. El ejército patriota arribó a Arequipa y se internó en el Alto Perú, llegando a La Paz el 8 de agosto de 1823. Pero tras la victoria de Cepita, los patriotas debieron emprender una retirada precipitada, hacia la costa. Ante este nuevo fracaso militar, el Congreso decidió llamar a Bolívar, para entregarle la conducción de la guerra contra los realistas. Mientras que, Riva Agüero, tras ser destituido por el Congreso, marchó a Trujillo, donde en rebeldía instaló su gobierno, con su propio Senado. En Lima, el Congreso nombró en reemplazo de Riva Agüero al Marqués de Torre Tagle, que se convirtió así en el segundo presidente del Perú. De ese modo, 2 gobiernos se disputaban el poder en el Perú, asomando la anarquía. El 1 de septiembre de 1823 arribó al Callao el libertador Bolívar. El día 10 de septiembre el Congreso de Lima le otorgó la suprema autoridad militar en toda la República. Seguía siendo Torre Tagle presidente, pero debía ponerse de acuerdo en todo con Bolívar. El único obstáculo para Bolívar era Riva Agüero, que instalado en Trujillo con un ejército de 3.000 hombres, dominaba toda la región aledaña. Sin embargo, los mismos oficiales de Riva Agüero, apresaron a y lo enviaron al destierro. Así se pudo finalmente unificar el mando del país en manos de Bolívar. El 5 de febrero de 1824, se produjo un motín en las fortalezas del Callao, de resultas del cual los realistas recuperaron este importante bastión. Ante tal delicada situación, el Congreso dio el 10 de febrero un memorable decreto entregando a Bolívar la plenitud de los poderes para que hiciera frente al peligro, anulando la autoridad de Torre Tagle. Se instaló así la dictadura. Tras asumir así los poderes absolutos, Bolívar, con refuerzos llegados de la Gran Colombia, se instaló en Trujillo, donde, contando con los recursos que a manos llenas le otorgaron los lugareños, preparó la campaña final de la independencia del Perú y de Hispanoamérica. Mientras tanto, en las filas realistas cundió la división, lo que se hizo evidente con la sublevación del 22 de enero de 1824 del general Pedro Antonio de Olañeta en el Alto Perú. Bolívar abrió finalmente campaña,
siendo su primera gran victoria fue la batalla de Junín, librada el 6 de agosto de 1824, donde tuvieron una destacada y decisiva actuación los húsares del Perú, conocidos desde entonces como los húsares de Junín, escuadrón compuesto por aguerridos montoneros andinos. Más tarde, el lugarteniente de Bolívar, el general Sucre, obtuvo la victoria de Ayacucho, donde también destacó la Legión Peruana, que se constituyó en la base del ejército peruano, 9 de diciembre de 1824. Esta victoria determinó el final de la guerra en el Perú, que se concretó con la firma de la capitulación de Ayacucho. El último resto de la resistencia realista sucumbió con la toma de las fortalezas del Callao en enero de 1826. La iniciación de la República, 1826 a 1842. Finalizada la Guerra de la Independencia, el gobierno del Perú continuó en manos de Simón Bolívar, quien delegó sus funciones ejecutivas en un consejo de gobierno, entre cuyos titulares se contaron Hipólito Unanue y Andrés de Santa Cruz. La ciudadanía peruana esperaba el final de la dictadura y la instalación de un gobierno auténticamente peruano, pero Bolívar deseaba establecer la Federación de los Andes, que reuniría a todas las naciones por él liberadas, bajo su mando vitalicio. La reunión de un congreso anfictiónico en Panamá apuntó a tales deseos, que en la práctica resultaron inviables. Si bien Bolívar retornó a Colombia en septiembre de 1826, dejó todo encaminado para imponer en el Perú la constitución vitalicia, tal como ya lo había hecho en Bolivia, república cuya creación fomentó, teniendo como base el territorio del Alto Perú. Pero los elementos nacionalistas y liberales peruanos desataron los días 26 y 27 de enero de 1827 una rebelión en Lima, que provocó la caída del régimen bolivariano o vitalicio. Tras el gobierno de una junta presidida por Santa Cruz, asumió a la presidencia del Perú el mariscal José de la Mar. Al año siguiente, se produjo la invasión peruana de Bolivia, que puso igualmente fin al régimen bolivariano en Bolivia, cuya cabeza era el mariscal Sucre. El año 1827 marcó pues el inicio de la República Peruana libre de toda dominación foránea, pero significó también el inicio de las pugnas caudillistas. El Perú entró en una etapa marcada por gobiernos militares, dirigidos por los caudillos de la independencia. El primer conflicto internacional que debió enfrentar la joven república fue la guerra con la Gran Colombia, 1828 a 1829. El presidente de este país, Bolívar, ofuscado por el fin de su influencia en el Perú y Bolivia, desató su ira sobre el gobierno peruano, acompañándolo de reclamos territoriales, exigía la entrega de las provincias peruanas de Tumbes, Jaén y Maynas. La campaña marítima fue favorable al Perú, cuya marina capturó el puerto de Guayaquil, pero no lo fue la campaña terrestre, en la que el ejército peruano sufrió un revés en la batalla del Portete de Tarqui. No obstante, ambas partes acordaron celebrar la paz, finalizando así la guerra, sin que hubiera un vencedor. En el Tratado de Paz y Amistad, firmado el 22 de septiembre de 1829, se mantuvo la situación territorial previa al conflicto. Poco después falleció Bolívar y la Gran Colombia se fraccionó en 3 repúblicas, Venezuela, Nueva Granada, Colombia, y Ecuador. Durante los gobiernos de José de la Mar, 1827 a 1829, Agustín Gamarra, 1829 a 1833, y Luis José de Orbegoso, 1833 a 1836, el debate político se centró entre liberales, que, como la Mar y Orbegoso favorecían una presidencia controlada por el Congreso, y conservadores, que, como Gamarra, eran amigos del autoritarismo. Durante esta época se aprobaron sucesivamente 2 constituciones, de carácter liberal, la Constitución de 1828 y la Constitución de 1834. De otro lado se puso también en discusión el problema surgido en torno a la creación de la República de Bolivia. Muchos eran de la opinión de que había sido un error de Bolívar separar el Alto y el Bajo Perú, tan unidas por lazos históricos, geográficos y étnicos, y reclamaban su reunión. Mientras unos, como Gamarra, querían simplemente anexar Bolivia al Perú, formando nuevamente un solo bloque, otros creían en que era necesario federar ambas naciones.
De esta última opinión era el general Andrés de Santa Cruz, quien en 1829 llegó a la presidencia en Bolivia, donde impulsó una serie de medidas reformistas, pacificó el país, reorganizó el ejército, reestructuró las maltrechas finanzas e hizo mejoras en el campo económico y educativo. De modo que Bolivia se hizo fuerte y Santa Cruz vio la ocasión de impulsar desde su país la federación con el Perú. Mientras tanto, el Perú se debatía en medio de una guerra civil, entre gamarristas o bermudistas, conservadores, y orbegocistas, liberales. Esta se inició cuando el general Pedro Bermúdez, partidario de Gamarra, se alzó en armas a principios de 1834 y se autoproclamó jefe supremo. Si bien el presidente Orbegoso logró develar esta insurrección en abril de 1834, no se sintió cómodo en Lima e instaló su gobierno en Arequipa. En febrero de 1835 se produjo la sublevación del joven general Felipe Santiago Salaverry, que se autoproclamó jefe supremo de la República. Orbegoso no dudó entonces en recurrir al auxilio extranjero para someter a los rebeldes. En 1835, el presidente boliviano Santa Cruz, contando con la aprobación del presidente peruano Orbegoso, invadió el Perú con un ejército de 5.000 bolivianos. Se desató entonces una sangrienta guerra. La resistencia peruana la encabezaron Gamarra y Salaverry. Gamarra fue derrotado por Santa Cruz en la batalla de Yanacocha. Por su parte, Salaverry, tras ganar la batalla de Uchumayo, acabó por ser derrotado en la batalla de Socabaya y fusilado en Arequipa, 18 de febrero de 1836. La Confederación Perúa-Boliviana fue creada por Santa Cruz el 15 de junio de 1837. Lo conformaban el Estado norperuano, el Estado sudperuano y Bolivia. Santa Cruz realizó en el Perú una gran labor administrativa y dio la tranquilidad necesaria para su bienestar y progreso. Pero la Confederación tendría una vida efímera. En Chile, el todopoderoso ministro Diego Portales alertó a sus conciudadanos del peligro que significaba la consolidación de la Confederación para los planes expansionistas chilenos. Una alianza entre Chile y los emigrados peruanos enemigos de Santa Cruz posibilitó la conformación del llamado Ejército Unido Restaurador con el propósito de invadir el Perú y restaurar su situación política tal como era antes de 1835. La Guerra de los Restauradores contra los Confederados tuvo dos fases. En la primera, el Ejército Restaurador fue cercado por Santa Cruz cerca de Arequipa, siendo obligado a rendirse y a firmar el Tratado de Paucarpata. En la segunda, los restauradores tuvieron éxito, derrotando definitivamente a los confederados en la batalla de Yungay, 20 de enero de 1839. La confederación fue disuelta y los dos Perúes se desligaron de Bolivia, formando una sola república que permanece hasta la actualidad. Al quedar disuelta la confederación, Agustín Gamarra, a quien participó del ejército restaurador, fue impuesto como presidente por el Congreso, iniciando la llamada restauración. Gamarra instauró un gobierno conservador, convocó a un Congreso General Constituyente, que se reunió en Huancayo y dio la Constitución de 1839. Sin embargo, su obsesión de someter a Bolivia al dominio peruano, lo empujó a invadir dicho país, desatándose así una nueva guerra entre ambos países. Los bolivianos, dejando de lado sus banderías políticas, se unieron y derrotaron a Gamarra en la batalla de Ingavi, 18 de noviembre de 1841. El mismo Gamarra resultó muerto en el campo de batalla. Las tropas bolivianas invadieron el sur peruano pero fueron contenidas por el pueblo peruano organizado en guerrillas. La era del guano. La anarquía militar, 1842 a 1844. En el Perú asumió el poder el presidente del Consejo de Estado, vicepresidente, Manuel Menéndez, 1841 a 1842, quien celebró la paz con Bolivia, 7 de junio de 1842. Pero se desató la anarquía en la República, sucediéndose en el poder, tras sendos golpes de Estado, los generales Juan Crisóstomo Torrico, Francisco de Vidal y Manuel Ignacio de Vivanco. Este último se proclamó como supremo director de la República y su gobierno se denominó el Directorio, 1843 a 1844. Vivanco representaba al sector más rígido del conservadurismo peruano, pero su inicial popularidad empezó a declinar. Los generales Domingo Nieto y Ramón Castilla,
se alzaron en Tacna, invocando la restauración de la constitucionalidad. Esta revolución constitucional triunfó finalmente en la batalla de Carmen Alto, 22 de julio de 1844, y restituyó al presidente del Consejo de Estado Manuel Menéndez, 1844 a 1845, que convocó a las elecciones presidenciales. El apogeo republicano, 1845 a 1866. En las elecciones de 1845 triunfó Ramón Castilla, iniciando lo que sería su primer gobierno, que se prolongó hasta 1851, siendo el primer gobierno republicano que pudo culminar su periodo constitucional. Fue entonces cuando la República Peruana encontró una relativa paz interior y pudo organizar su vida política y económica. Castilla estableció políticas de promoción de extracción y exportación de fertilizantes naturales, guano de islas, que iniciaron una era de prosperidad en el país. La venta del guano se realizó bajo el sistema de las consignaciones. El historiador Basadre denominó a esta etapa como el de la prosperidad falaz, pues la bonanza sería efímera. A Castilla le sucedió el general José Rufino Echenique, 1851 a 1855, quien continuó las obras de su antecesor. Sin embargo, se vio envuelto en un escándalo de corrupción relacionado con la llamada consolidación de la deuda interna, por el cual el Estado pagó la deuda que tenía con particulares desde los días de la independencia, pero desgraciadamente muchos se hicieron pasar por acreedores sin serlo. Estalló entonces la Revolución de 1854 encabezada por Castilla y apoyada por los liberales, quienes auspiciaron, en pleno conflicto, dos medidas importantísimas, la abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Echenique fue derrotado en la Batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855, debiendo renunciar a la presidencia y abandonar el país. El segundo gobierno de Ramón Castilla, 1855 a 1862, continuó la labor progresista iniciada en 1845. Los primeros ferrocarriles y el alumbrado a gas llegaron al Perú en este periodo. Además, se reorganizaron los servicios postales y la carrera pública. En el aspecto internacional, la Cancillería peruana tuvo una gran actividad a favor de la unidad americana, americanismo, al ponerse enérgicamente a las intromisiones de las potencias europeas en América, Santo Domingo, México. De otro lado, el Perú libró un conflicto victorioso contra el Ecuador, entre 1858 y 1860. En el aspecto interno, la promulgación de la Constitución Liberal de 1856, provocó el alzamiento de los conservadores en Arequipa, liderados por Manuel Ignacio de Vivanco. Ello desencadenó a la vez la Guerra Civil de 1856 a 1858, la más larga y sangrienta que se había dado hasta entonces en el Perú. Esta culminó con el triunfo de Castilla concretado con la toma de Arequipa, 7 de marzo de 1858. Para 1859 habían muerto unos 41.000 peruanos en las constantes guerras civiles que sacudieron dicho país desde 1829. Castilla, pulsando el sentir ciudadano, que tradicionalmente era contrario al liberalismo anticlerical, se desligó de los políticos liberales que le habían apoyado e instauró un gobierno conservador. En 1860 convocó a un Congreso Ordinario, que se arrogó la facultad de constituyente y dio una nueva constitución, la Constitución Moderada de 1860, esta ha sido la carta magna de más duración en la historia republicana peruana, pues estaría vigente hasta 1920. Castilla fue sucedido en 1862 por el general puneño Miguel de San Román, quien solo gobernó unos meses, pues falleció víctima de una enfermedad. Le sucedió el primer vicepresidente, Juan Antonio Peset, 1863 a 1865. En 1864 la escuadra española del Pacífico ocupó las Islas Chincha, productoras de guano, desatando un incidente internacional de grandes consecuencias en la política interna peruana. El presidente Peset quiso arreglar diplomáticamente este conflicto, lo que la ciudadanía interpretó como una muestra de debilidad. Estalló entonces la revolución nacionalista del coronel Mariano Ignacio Prado, que provocó el golpe de Estado contra el presidente Peset. Prado instauró la dictadura y declaró la guerra a España, aliándose con Chile.
Tras el combate del Callao, 2 de mayo de 1866, la Armada Española se retiró de las costas peruanas, suceso que en el Perú se celebró como un triunfo que sellaba la independencia obtenida en 1824. Los gastos ocasionados por la guerra afectaron severamente a la economía del Perú. El llamado boom guanero empezaba ya a declinar. Crisis económica y hacendaria, 1867 a 1879. Prado intentó legalizar su mandato, convocando a un Congreso Constituyente, que le nombró presidente constitucional y dio la Constitución Liberal de 1867. Esto originó en una revolución acaudillada por el general Pedro Díez-Canseco en Arequipa y por el coronel José Balta en Chiclayo, que derrocó a Prado y restituyó la Constitución de 1860, a principios de 1868. Se instaló el gobierno provisorio de Díez-Canseco, que convocó a elecciones, en las que ganó el coronel Balta. El gobierno de José Balta, 1868 a 1872, celebró el llamado Contrato Dreyfus, que significó un nuevo enfoque en la venta del guano de islas, dejando de lado el devaluado sistema de las consignaciones. Con la garantía del guano, el Perú obtuvo grandes empréstitos, con los que pudo realizar importantes obras de infraestructura, especialmente reflejadas en la construcción de ferrocarriles de penetración de la costa a la sierra, siendo el más importante el ferrocarril central. Estos empréstitos, si bien inyectaron al país de grandes capitales, a la larga resultaron nefastos al estar a cuenta de ingresos futuros, que no se pudieron cubrir. En las postrimerías de este gobierno, la elección, por primera vez, de un presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle, llevó a una insurrección militar de los hermanos Gutiérrez, que terminó en el asesinato de Balta y la furibunda reacción de la población de Lima, que ejecutó a los usurpadores, en julio de 1872. Así terminó lo que Basadre ha llamado el primer militarismo. El gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, 1872 a 1874, implementó importantes reformas de tipo liberal en la organización del Estado. Sin embargo, la principal fuente de recursos del Estado, el guano, sobreexplotado, se empezó a agotar y resultó inevitable una crisis económica que el sucesor de Pardo, el general Mariano Ignacio Prado, 1874 a 1879, tuvo que afrontar, en medio de una virtual bancarrota del Estado. Como secuela inevitable de esta situación, el Perú quedó desarmado, al descuidarse el equipamiento del ejército y la marina, situación que aprovecharía Chile para llevar adelante su política expansionista, lo que desataría una sangrienta guerra entre ambas naciones, la Guerra del Pacífico. La guerra con Chile, 1879 a 1883. El incidente que desató la llamada Guerra del Pacífico, mejor llamada Guerra del Guano y del Salitre, fue un diferendo entre Chile y Bolivia por un problema de impuestos. El Perú se vio obligado a ayudar a Bolivia, pues había firmado con esta nación el Tratado de Alianza Defensiva de 1873. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra al Perú. Poco antes, Bolivia había declarado la guerra a Chile. Si bien la causa inmediata para que el Perú se viera arrastrado en este conflicto fue el Tratado con Bolivia de 1873, la historiografía peruana es unánime al sostener que la causa profunda de esta guerra fue la ambición de Chile de apoderarse de los territorios salitreros y guaneros del sur del Perú. En una primera etapa de la guerra, la campaña naval, la Marina peruana repelió el ataque chileno hasta el 8 de octubre de 1879, día en el que se libró el combate naval de Angamos, en donde la Armada chilena acorraló al Monitor Huáscar, el principal buque de la Marina peruana comandado por el almirante Miguel Grau Seminario, quien murió en la refriega y se convirtió desde entonces en el mayor héroe del Perú. Luego de vencer a la escuadra peruana, Chile dio inicio a la campaña terrestre de la guerra. Esta se prolongaría por casi 4 años. Comenzó con el desembarco de Pisagua. Luego se libró la campaña de Tarapacá, marcada por la derrota peruana en San Francisco. Tras una estéril victoria en Tarapacá, los restos del ejército peruano retrocedieron hacia Arica, dejando en poder de Chile toda la provincia de Tarapacá. La siguiente campaña, la de Tacna y Arica, significó otra derrota para los peruanos y sus aliados bolivianos, concretada en la Batalla del Alto de la Alianza.
Luego se produjo la heroica resistencia peruana en la plaza de Arica, donde el coronel Francisco Bolognesi, al mando de un reducido ejército, sucumbió ante el ataque abrumador del enemigo, cumpliendo su promesa de pelear hasta quemar el último cartucho, 7 de junio de 1880. Fracasadas unas conferencias de paz, Chile abrió la campaña de Lima. El nuevo gobierno peruano, encabezado por el dictador Nicolás de Piérola, que había asumido el poder tras el viaje de Prado hacia el extranjero, organizó la defensa de la capital, construyendo reductos en el sur de Lima. Los defensores peruanos, mayormente milicianos, se batieron tenazmente en San Juan y Miraflores, el 13 y el 15 de enero de 1881, respectivamente. Victoriosos los chilenos, ocuparon Lima. En la Magdalena se instaló el gobierno provisorio de Francisco García Calderón, quien por su negativa a pactar una paz concesión territorial, fue apresado y confinado en Chile. A García Calderón le sucedió el contraalmirante Lizardo Montero Flores, que instaló su gobierno en Arequipa. Pese a los descalabros de los ejércitos peruanos, la guerra continuó gracias a la resistencia que en la sierra peruana comandó el general Andrés Avelino Cáceres, quien obtuvo los triunfos de Pucará, Marcavalle y Concepción, departamento de Junín, en la Sierra Central, entre el 9 y el 10 de julio de 1882. Sin embargo, el general Miguel Iglesias, impactado por las severas represiones que los chilenos ejercían sobre las poblaciones civiles, dio el grito de Montán, 31 de agosto de 1882, reclamando la firma de una paz definitiva con Chile, para iniciar de una vez la tarea de la reconstrucción del país. Cáceres se opuso a este planteamiento y trasladó sus fuerzas hacia el norte, pero tras su derrota en la batalla de Huamachuco, 10 de julio de 1883, Iglesias, ya en el poder, tuvo el camino libre para firmar con Chile el Tratado de Ancón que puso fin a la guerra, 20 de octubre de 1883. Mediante este tratado, el Perú entregaba a Chile a perpetuidad la provincia de Tarapacá, mientras que las provincias de Tacna y Arica quedaban sujetas a la administración chilena por 10 años, al cabo de los cuales se debía realizar un plebiscito para decidir el destino final de ambos territorios. La guerra con Chile fue la mayor catástrofe bélica que sufrió el Perú en su historia republicana. Significó la pérdida de más de 10,000 vidas humanas así como la total destrucción de las fuerzas productivas del país, sumado al sentimiento de humillación que marcaría durante mucho tiempo al espíritu de la nación. La Reconstrucción Nacional, 1884 a 1895. Tras la Guerra del Pacífico, se inició el periodo de la Reconstrucción Nacional, es decir, de resurgimiento económico, político y social. Aunque fue este un periodo de relativa calma, en realidad el país no conoció la reactivación económica ni la paz política sino hasta 1895. Esta etapa es también conocida como la del segundo militarismo, pues los caudillos militares volvieron al ruedo político, aunque esta vez no como vencedores, sino como vencidos. El gobierno de Iglesias, firmante de la paz con Chile, era enormemente impopular. Quien gozaba de renombre era el general Cáceres, el héroe de la resistencia. El país quedó dividido en dos bandos, los azules, que seguían a Iglesias, y los rojos, a Cáceres. Estalló la Guerra Civil de 1884 a 1885. Cáceres logró guaripampear o poner fuera de juego al ejército principal de Iglesias en la Sierra Central, en una brillante estrategia militar, luego de lo cual atacó Lima, donde puso sitio al Palacio de Gobierno, en noviembre de 1885. Iglesias se vio obligado a renunciar a la presidencia y el poder quedó provisoriamente en manos del Consejo de Ministros presidido por Antonio Arenas. Este convocó elecciones en las que ganó abrumadoramente Cáceres. El primer gobierno de Andrés A. Cáceres, 1886 a 1890, afrontó la reconstrucción del país, especialmente en el campo económico. Puso fuera de curso el devaluado billete fiscal o papel moneda, creó impuestos nuevos, intentó la descentralización tributaria, y para solucionar el problema de la enorme deuda externa firmó el contrato Grace por el cual entregó los ferrocarriles a los acreedores. A Cáceres le sucedió uno de sus partidarios, el coronel Remigio Morales Bermúdez, 1890 a 1894.
Este llevó a cabo un discreto gobierno y debió enfrentar la negativa de Chile a convocar el plebiscito de Tacna y Arica. Víctima de una enfermedad, Morales Bermúdez murió el 1 de abril de 1894, antes de concluir su mandato. Lo sucedió el segundo vicepresidente Justiniano Borgoño, quien allanó el camino para la vuelta al poder del general Cáceres y convocó a unas elecciones que fueron muy cuestionadas. Cáceres triunfó en dichos comicios y por segunda vez asumió la presidencia en 1894. Sin embargo, su gobierno carecía de legitimidad. El anticacerismo formó la coalición nacional, integrada por los demócratas y civilistas, que eligieron como líder a Nicolás de Piérola, jefe de los demócratas, entonces desterrado en Chile. En todo el Perú surgieron partidas de montoneros que se sumaron a la causa de la coalición. Piérola retornó al Perú, y Anchincha dio un manifiesto a la nación, tomando el título de delegado nacional. De inmediato se puso en campaña sobre Lima, al frente de los montoneros. Estos atacaron la capital del 17 a 19 de marzo de 1895, desatando una lucha muy sangrienta. Al verse desprovisto del apoyo del pueblo, Cáceres renunció y partió al exilio. La guerra civil costó unas 4.000 vidas. Se instaló una junta de gobierno presidida por Manuel Candamo, que convocó elecciones en las que triunfó abrumadoramente Piérola. La República Aristocrática, 1895 a 1919. El Gobierno Constitucional de Piérola, 1895 a 1899, reorganizó el Estado peruano y saneó las finanzas públicas, impulsando el ahorro, la bancarización y la industria, y combatiendo la corrupción. Se incrementó el empleo y una nueva era de prosperidad empezó para el Estado. Es la llamada República Aristocrática, más exactamente, oligárquica, donde miembros de la élite social gobernarían desde 1899 hasta 1919 en paz y con crecimiento económico. Las principales fuerzas políticas eran el Partido Demócrata o Pierolista y Partido Civil o Civilista. Este último fue el que ejerció el predominio, a partir de 1903. Otras fuerzas políticas importantes fueron el Partido Constitucional o Cacerista y el Partido Liberal de Augusto Durán. Los gobiernos llegaron al poder vía elecciones democráticas, a excepción del periodo de Óscar R. Benavides, 1914 a 1915, que fue fruto de un golpe militar. Después de Piérola, los presidentes que se sucedieron fueron los siguientes. Eduardo López de Romaña, 1899 a 1903, que continuó el desarrollo de la agricultura, la minería y la industria, promovió la colonización de los valles interandinos y zonas orientales, promulgó el Código de Minería, el nuevo Código de Comercio y el Código de Aguas, y afrontó los problemas derivados de la política de chilenización en Tacna y Arica. Manuel Candamo, 1903 a 1904, acaudalado hombre de negocios y líder del Partido Civil, que fue el segundo civilista en llegar a la presidencia, después de Manuel Pardo en 1872. Pero falleció antes de finalizar su mandato, sin poder realizar obra importante. Serapio Calderón, 1904, jurista cusqueño, que asumió el poder en su calidad de segundo vicepresidente. El primero, Lino Alarco, había fallecido antes de jurar el cargo, y convocó a nuevos comicios. José Pardo Ibarreda, primer gobierno, 1904 a 1908, hijo del fundador del Partido Civil, Manuel Pardo, que encabezaba una nueva generación de civilistas con anhelos renovadores. Reformó la educación pública, fomentó la cultura e inició la legislación social. Se preocupó también por defensa nacional, repotenciando al ejército y la marina. En el aspecto internacional enfrentó conflictos limítrofes con Colombia, Ecuador y Bolivia. Pero el problema que más demandaba entonces la atención de la Cancillería peruana era el enfrentado con Chile, país que retenía ilegalmente las provincias peruanas de Tacna y Arica. Augusto B. Grande Leguía, primer gobierno, 1908 a 1912, civilista y exministro de Hacienda, acabó por separarse del Partido Civil para formar su propio grupo político. Enfrentó problemas limítrofes con los 5 países vecinos, de los cuales solo logró solucionar definitivamente aquellos que mantenía con Brasil, Tratado Velar de Río Branco, y Bolivia, Tratado Polo Bustamante, en 1909.
Con Ecuador hubo un conato de conflicto en 1910, con Colombia se libró el conflicto de la Pedrera, 1911, y con Chile se rompieron las relaciones diplomáticas, ante el recrudecimiento de la brutal política de chilenización en Tacna y Arica. En el orden interno, Leguía afrontó también mucha perturbación. Enfrentó con valentía una intentona golpista promovida por Carlos de Pierola, hermano de Nicolás de Pierola, y dos de los hijos de este, 29 de mayo de 1909. Guillermo Billinghurst, 1912 a 1912, exalcalde de Lima y expierolista, que irrumpió arrolladoramente como candidato presidencial y fue elegido por el Congreso de la República. Se propuso favorecer a la clase obrera, lo que le ganó la animadversión de la oligarquía. Mantuvo una pugna tenaz con el Congreso, dominado por los civilistas y leguistas, sus adversarios políticos. Planeó entonces disolver el Parlamento y convocar al pueblo para realizar reformas constitucionales, lo que provocó un complot orquestado por la oligarquía y los militares, que culminó con su derrocamiento el 4 de febrero de 1914. Óscar R. Benavides, 1914 a 1915, coronel del ejército peruano, que encabezó el golpe de Estado contra Billinghurst, asumiendo el poder, primero a la cabeza de una junta de gobierno y luego como presidente provisorio designado por el Congreso. Enfrentó el problema monetario y se comprometió a restaurar el orden legal, convocando elecciones. José Pardo Ibarreda, segundo gobierno, 1915 a 1919, triunfó en las elecciones de 1915, retornando así el Partido Civil al poder. Este segundo gobierno se caracterizó por la violencia política y social, síntoma del agotamiento del civilismo y de la crisis mundial. Los movimientos sociales se organizaron notablemente en estos años. La lucha por la jornada de las 8 horas laborales, importante conquista social que fue aprobado por Pardo en 1919, y las poco conocidas revueltas campesinas en la sierra sur del país, ocasionada por los abusos de las grandes haciendas, generaron una activa vida política. Todo ello preparó el camino para la interrupción de la democracia mediante un golpe de Estado que promovió el expresidente Augusto Belgrán de Leguía, el principal candidato en las elecciones de 1919, bajo la excusa que el gobierno tramaba desconocer su triunfo.